Mi relación con la literatura. Parte 2. Nace una idea. Recuerdo haber estado en contacto con la literatura desde muy temprana edad. Mi madre, adepta a las letras, hija, dicho sea de paso, de un escritor y columnista de izquierda, quien huyó del país en una época en la que este era gobernado exclusivamente por juntas militares, frecuentemente tenía a bien leerme cuentos, anécdotas históricas, y de vez en cuando hasta poemas. No puedo decir que mi infancia se caracterizó por el amor a la escritura, pues mi atención a los dibujos animados y a los juguetes fue más grande, pero, curiosamente, el hábito de leer jamás se me hizo, como ocurría con muchos de mis compañeros, algo innecesario. La literatura, por instantes, llegó a parecerme decididamente aburrida, en especial al momento de entrar en contacto con los clásicos, pero incluso mi yo en su fase más veleidosa veía en leer, hacer composiciones, y declamar, una forma de entretenimiento con la que me había criado. Aunque no lo admitía a gritos, estaba consciente de que la literatura formaba parte de mi identidad, porque me daba la intención de, más que ver, deleitarme con algo de lo que otros podían prescindir durante toda su vida. Me sentía especial, porque entendía expresiones y sentimientos que otros niños no. Los adultos se fijaban, se sentían conmovidos por la manera como recitaba composiciones al estilo de En paz de Amado Nervo, o a Margarita de baile de Darío. De hecho, hasta me gané el primer lugar de un concurso de recitación que hubo en un colegio al que fui en la primaria. En retrospectiva, me llama la atención cómo mi amor por la literatura germinó de la semilla de la lírica, y no de la narrativa, que es la que me guía en mi camino hacia ser escritor, pero en fin, las cosas de algún modo deben empezar. Ahora bien, aunque leer es fundamental para formar la convicción de llegar a ser literato, el primer ladrillo lo constituye la creación original. Es decir, el darle forma, a través del lenguaje escrito, a una idea propia, independientemente de lo que le dio origen, así como su trascendencia a corto o a largo plazo. En mi caso, me apena decirlo, mis primeras creaciones, no puedo atribuírselas a desgracias personales que cambiaran mi vida radicalmente, o a una pasión espontánea hacia causas, ideologías, o personajes relevantes, ya fueran de carácter social, religioso, político, y demás. Así es, no le dediqué los primeros versos que mis manos crearon a los miserables de mi país, como lo hizo Roque Dalton, o al creador, del mismo modo que San Juan de la Cruz, o a algún presidente, tal y como es el caso de Mario Benedetti. Yo, reiterando cuanto me abochorna el recordarlo, me fui más bien por la línea de los románticos, y más específicamente del poeta inglés George Gordon Byron, mejor conocido como Lord Byron. Y no es que en mi vida adulta haya llegado a despreciar a Byron, así como también a otros exponentes del romanticismo que me cautivaron en mi juventud, como Becker y Zorrilla. Lo que lamento más bien es que dicha motivación no haya nacido de una causa más altruista o intelectual siquiera, que la fascinación de un artista por la belleza de algún miembro del sexo femenino, misma de la que, al llegar a los 14, llegué a ser presa. Supongo que existen varias formas de explicar lo que sucedió durante esa etapa de mi vida, pero la más honesta, y a la vez la más comprensible, sería el decir que me enamoré a lo pendejo. Eso en sí no tiene nada de malo, en especial tomando en cuenta a cuánta gente le ha pasado, y el número de veces, pero confesar que fue por la fijación que tuve por un amor no correspondido, provoca en mí una mezcla de bochorno, fastidio, y diversión. Y el colmo de los colmos es que no se trató de una, sino de varias pasiones de juventud sin respuesta. En mi defensa puedo decir, no obstante, que el nacimiento de mi creatividad puedo acreditárselo decisivamente a una sola mujer. ¿Qué es de ella ahora, y con quién hace lo que yo alguna vez deseé hacerle? Eso no lo he sabido en años, y puede que jamás llegue a ser de mi conocimiento, pero el hecho es que, cuando la conocí, no podía concebir una criatura más hermosa a la cual entregarme. Sus ojos eran enormes y enmielados. Sus labios abundantes y siempre cubiertos de labial. Su cabello largo lo andaba casi siempre recogido con una colita, y aunque sabía que no era rubia natural, el color le sentaba muy bien a su tez blanca, a diferencia de otras niñas. Después de haber oído tan patética descripción, no culparía ni a mis peores enemigos por tildarme de idiota sin remedio, pero la realidad es que tal y como acabo de pintárselas, así veía a Clarisa, el primero de mis amores, durante la secundaria. A mi edad, después de haber aprendido tanto, habría empezado a partir del hecho de que Clarisa era la zorra de su vecindario, y que a mí no me daba ni las sobras porque yo le estaba ofreciendo algo demasiado tierno e intenso, cuando ella prefería placeres menos comprometedores, con tipos de experiencia, y que no llevarán el estigma de ser jugadores de Nintendo, o usar anteojos.
No puedo decir, incluso ahora, que mis intenciones eran puras, pues yo también deseé su cuerpo, me atrevo a decir incluso que más que aquellos que sí la disfrutaron, pero la visión del amor que me caracterizaba no era varonil, sino más bien al estilo pajaritos y dulcitos, y eso, para las chicas que hallaron en los 90 el momento ideal para liberarse sexualmente, más que para seducir, servía para matar pasiones. Mis amigos me decían que no valía la pena llorar como lo hacía por una mujer como Clarissa, y aunque en el fondo sabía que ellos tenían razón, resultó ser muy duro el ingestar la contradicción que Clarissa llegó a representar para mí. Por un lado, la que se me hacía una de las chicas más angelicales que hubiera visto hasta entonces, tenía fama de seducir incluso hombres que le doblaban la edad. Por otro, en aquella época aún me tragaba la falacia cinematográfica de que el amor puede con todo. Y no me malentiendan, porque si bien aún hoy en día creo que hay algo de cierto en ello, a mis 14 no conseguía distinguir que para todo en la vida hay parámetros, y la frase se me hacía aplicable hasta para alguien como Clarissa. Debía encontrar un modo para hallarle sentido a aquella serie de contradicciones y absurdos, y fue entonces cuando, leyendo a Byron después de mucho tiempo, me percaté de que incluso él, el rey de los románticos, había tenido o experimentado un amor no correspondido. Al estudiar con cuidado los versos de estos trabajos, tuve la sensación de que el caos sentimental en él, expuesto a través de la belleza de las palabras, tenía sentido. Ahí había frustración y remordimiento, pero también solaz y, dentro de lo que cabía, verosimilitud. Mi respeto por Byron fue redefinido, y me dije a mí mismo que, aunque no consiguiera emular la grandeza lírica de un genio como él, su ejemplo podía serme de gran ayuda no solo para aliviarme, sino también para entender que el querer, más allá de lo que me habían enseñado mis padres hasta entonces, es una de las acciones más complejas en el haber de un ser humano, colmada de subgéneros y ramificaciones que parecieran no tener fin. Comencé a crear mis propios versos, pues, con la esperanza de entenderme mejor a mí mismo, y a los demás. Mis compañeros de clase y amigos de la cuadra eran más prácticos, y preferían los hechos a las palabras, consiguiendo novias con las que no demoraban en acostarse, pero a mí me gustaba eso de decir, no solo con meras palabras, como me hacían sentir las niñas que me gustaban. Aquellos sonetos, tercetos, y varios poemas sin métrica, daban constancia de quién era yo, y de cómo iba cambiando día a día, conforme experimentaba nuevas sensaciones y aprendía más cosas acerca de las relaciones de pareja. En retrospectiva, puedo dar fe de que se trataba de algo tan mediocre como irrelevante para cualquier persona que no fuera yo, pero pasar por esa etapa fue terapéutico para mí. El despecho me condujo a revalorar los lazos con las letras que había desobligado por años, y ayudó a hacer la parte importante de mi identidad como individuo. Además, me inyectó un sentido básico de la autocrítica, así como también la iniciativa para mejorar mis versos poco a poco, tendencia que eventualmente se vería reflejada no solo en la lírica, sino también en todo aquello que naciera de mi propia inspiración.